Buenas tardes a todos. Bueno, el tema que a continuación voy a presentarles a todos ustedes tiene que ver algo un poquito más con cuestiones de investigación básica. Cuestiones de investigación básica le llamamos al conocimiento pues, de los organismos que podemos encontrar en nuestras huertas o en otros cultivos de importancia agrícola, ¿verdad? Y bueno, como parte de todo el trabajo que he hecho en más de 20 años con todo lo de control biológico, con parasitoides, depredadores, de importancia agrícola, traemos un poquito lo que es lo que podemos nosotros encontrar en las nogaleras. Creo que la mayoría de ustedes saben los insectos que han visto allí en las nogaleras, ¿verdad? O sea, los insectos benéficos más comunes que podemos encontrar. Y bueno, vamos a iniciar. Adelante, por favor. Bueno, nuestra primera pregunta, ¿qué es control biológico? Rápidamente se nos viene a la mente, ¿verdad? Todos aquellos enemigos naturales que podemos encontrar en la naturaleza, refiriéndonos un poquito principalmente a lo que son insectos, ¿verdad? Ya sea en formas como depredador, depredadores, ya sea con forma de control por medio de virus o entomopatógenos, ya sea con hongos también entomopatógenos o insecto con insecto, ¿verdad? En esa forma de parasitación. Adelante, por favor. Y bueno, pero no a todos les encanta el control biológico, ¿verdad? Muchos de los insectos pues son atacados por esos insectos benéficos para nosotros, ¿verdad? Adelante, por favor. El control biológico es muy antiguo, más antiguo de lo que nosotros podemos imaginar. Desde el siglo XIV ya se usaba lo que era el control biológico, ¿verdad? Para algunos insectos plaga, ¿verdad? Y estos se vendían de forma normal en los mercados en aquel entonces, ¿no? Principalmente en plantaciones de cítricos, liberaban estas hormigas, las cultivaban y las liberaban, para controlar varios insectos, ¿verdad? Desde huevecillos o ninfas de insectos pequeños. Y bueno, todo esto quedó olvidado tras la invención de los insecticidas, ¿verdad? Todos los productos químicos. Adelante, por favor. Es una de las hormigas que también antes se usaban para el control de la cochinilla, también ya no son usadas. Ahora solo hay reportes taxonómicos de especies nuevas que describen, que andan por ahí controlando, pero no se opta por hacerlo de forma natural, de volver a cultivar hormigas. Adelante, por favor. Y bueno, los parasitoides, esas avispitas como ticogramas son parasitoides. Ellos han sido muy antiguos, desde 1685 existen los parasitoides, ¿verdad? Desde ese entonces se observaron los primeros trabajos donde estos enemigos naturales ejercían un control sobre los insectos plaga, ¿verdad? Adelante, por favor. Y bueno, los patógenos, también desde 1935 los entomopatógenos o los organismos patógenos que son utilizados para el control de insectos se han utilizado, ¿verdad? Principalmente en el gusano de seda Bombus mori con el hongo Beauveria bassiana, que hasta la fecha aún se sigue utilizando para el control de insectos. Y bueno, algunas generalidades de este hongo, ¿verdad? Pero es muy eficiente para matar los insectos. Adelante, por favor. Y bueno, aquí algunos ejemplos de insectos infectados por estos hongos. Adelante. Muy bien, adelante, por favor. Y como definición, control biológico es cualquier acción antagonista entre los individuos cuya finalidad es bajar las poblaciones, ¿verdad? Ya sea por competencia, por predación, patogenicidad o parasitismo. Adelante, por favor. Definición ecológica es la acción de parasitoides, depredadores, patógenos sobre una población para mantenerlo a bajas densidades, ¿verdad? Lo que ocurriría en ausencia de ellos, ¿verdad? Y bueno, vemos allá algunos de los enemigos naturales, los hongos, los parasitoides y algunos depredadores. Todos ellos están en todos nuestros cultivos ejerciendo una acción contra los insectos plaga. Y como definición disciplinaria es la localización, importación, estudio, incremento, liberación y conservación de estos organismos, ¿verdad? Para el combate de las poblaciones. Adelante, por favor.
¿Qué ventajas tiene el control biológico y qué desventajas? Algunas ventajas es que es seguro, ¿verdad? Ecológicamente seguro, es permanente. Una vez que se establece el control biológico puede ser permanente. Dice, los agentes de control se ajustan continuamente a los cambios de la población del insecto. Siempre va a haber una densodependencia. Las poblaciones de insecto plaga suben y va a subir lo que son los enemigos naturales. Existen pocas plagas que han desarrollado resistencia a los enemigos naturales. Y el control es un poco más largo, puede ser de 1 hasta 2 años, ¿verdad? Es barato, a diferencia del control químico. Creo que ustedes saben un poco más de esto, ¿verdad? Ya que todos tienen costos muy altos por aplicaciones. Aunque en el cultivo del nogal es muy diferente que si estamos hablando de otros cultivos como tomate o otros cultivos que se aplican más constantemente o el algodón, ¿verdad? Desventajas, es demasiado lento el control biológico, no se elimina totalmente los insectos plaga. Y estos solamente van a funcionar cuando el nivel de daño económico es mínimo, ¿verdad? Cuando ya está elevado no se puede controlar con control biológico. También puede contaminar los productos agrícolas. No funcionan complejos de plagas, ya que no puede terminar con todas las plagas en un cultivo. No se establece en agroecosistemas efímeros. En el caso del nogal, es uno de los cultivos donde más se establece el control biológico. Yo a mis alumnos ahí les explico siempre que todas las nogaleras aquí en la región son un ejemplo, ¿verdad?, de control biológico. Son los que mejor hacen control biológico en sus nogaleras. Y también no funcionan plagas con mayor movilidad. Si esas plagas se mueven constantemente de un cultivo a otro, no funciona. Y bueno, se requiere mucho más investigación. Casi siempre todos los estudios están enfocados a los insectos plaga y dejamos a un lado lo que son los insectos benéficos. Y bueno, tenemos también que aprender a conocerlos porque tenemos que aprender a respetar también la fauna que existe ahí en esos cultivos. Adelante, por favor. Bueno, el control biológico clásico es uno de los tipos de control biológico. Este se establece con enemigos naturales o es la introducción de especies exóticas y, cuando llegan al país. Por ejemplo, si viene un insecto plaga de otro país, tenemos que movernos a ese país, traer los enemigos naturales si es que no existen aquí en nuestra región. Es lo más seguro que no existan esos enemigos naturales, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nosotros poder introducir un control biológico? Debemos identificar el origen de la plaga, buscar esos enemigos naturales, introducirlos, ponerlos en cuarentena, realizar estudios biológicos y hacer la liberación. Y existen muchos casos sobre insectos benéficos que han sido introducidos al país y a Estados Unidos para el control de otros insectos plaga. Adelante, por favor. Aquí tenemos uno de los casos, el primer parasitoide que fue introducido fue de Europa a Estados Unidos en 1883, el género Cotesia, ¿verdad? Y aquí en México hubo un caso de éxito en Tamaulipas sobre este insecto cuando lo introdujeron a Tamaulipas para el control del barrenador del tallo, ¿verdad? Son eficientes este género. Adelante, por favor. Y bueno, el control biológico por conservación. Muchos de ustedes en sus nogaleras lo hacen, ¿verdad? Tener un control biológico de forma natural, están preservando ciertos insectos, ¿verdad? Que es modificar el ambiente para hacerlo un poco más favorable, ¿verdad? Ya sea en las nogaleras, en las áreas sombreadas, los insectos se protegen. Si tenemos también plantas que no sean malezas, plantas que podamos introducir, plantas con flores, nosotros podemos conservar esos enemigos naturales. La mayoría de las avispitas se alimentan de néctar de las flores. Entonces, todos los tricogramas que andan ahí, los machos se alimentan de las plantas de las flores, ¿verdad? Entonces, si ponemos, por ejemplo, en los bordes algunas plantas que no sean maleza, que no nos provoquen problema, podemos tener allá una fauna que se va a reproducir, ya sean catarinas o sean también otros insectos de otros tipos de himenópteros, ¿sí? Adelante, por favor. Y bueno, por incremento es el que ustedes conocen más, que es la aplicación de esos insectos benéficos que ustedes pueden adquirir comercialmente para poderlos liberar en campo, ¿verdad? Y pues el más importante de todos ellos a nivel nacional es tricograma, la avispita tricograma, que es la que se libera
en la mayoría de los cultivos para los diferentes insectos plaga, ¿verdad? Este tricograma va a atacar principalmente huevecillos de lepidópteros de la mayoría de las plagas en cualquier cultivo. Y bueno, Chrysoperla carnea, que es Chrysoperla carnea es otra de las especies que se liberan, que aunque en el caso del nogal la liberamos más a mediados del ciclo del nogal, no al inicio, iniciamos siempre con tricograma, solamente ya después, por allá en mayo, es cuando se empiezan las liberaciones de Chrysopa, ¿verdad? Adelante, por favor. Pero primero vamos a ver qué es un parasitoide, ¿verdad? Hablamos mucho de parasitoide. El parasitoide viene de la palabra oide, que significa falso, es un falso parásito, ¿verdad? Es un insecto que parasita a otros insectos, deposita su progenie dentro de otro insecto, ¿verdad? Para interrumpir lo que es el ciclo biológico. Primero lo que va a hacer es ovipositar, ya sea en el caso de un parasitoide, si parasita huevecillo, larva o pupa, va a consumir todos los órganos no vitales dentro del organismo y finalmente va a terminar con él, comportándose a final de cuentas como un depredador porque va a matar a su presa, ¿verdad? Y bueno, el depredador pues va a ocasionar la muerte de la presa inmediatamente, ¿verdad? Los adultos, como los inmaduros, van a buscar a su presa. Aquí hay dos depredadores muy importantes que son las catarinas y lo que son las crisopas. En las catarinas, ambos, la larva y el adulto van a ser depredadores, y las crisopas solamente la larva va a ser depredadora. Adelante, por favor. Y bueno, siempre pongo esta imagen porque esta imagen, el que inventó los aliens, lo inventó por el ciclo biológico de los parasitoides, ¿verdad? Lo hizo de esta forma, viendo cómo se reproducían estos parasitoides, ¿verdad? Entonces ya sabemos de dónde salió los aliens. Y bueno, y ahí vemos la versión de aliens depredadores y bueno, las demás que hay. Adelante, por favor. Y bueno, hablando ya del que realmente nos interesa a nosotros, el parasitoide tricograma, generalmente es el más utilizado en muchos países, como en China, Estados Unidos, en la antigua URSS y en México, ¿verdad? El éxito de su parasitismo puede ser de un 40 a un 100%. Un problema que tiene el tricograma, no es un problema, es algo de parte de su biología, son especies partenogenéticas, igual que los pulgones. Entonces, ellos reproducen huevos fértiles o no fértiles, ¿verdad? Esto tiene que ver, está relacionado con una bacteria, están infectados sus órganos reproductivos por una bacteria que se llama Wolbachia, y muchas de las hembras pueden dar origen a hembras o solo machos, ¿verdad? Según si el huevo está fertilizado o no. Y bueno, la temperatura juega un papel muy importante. Temperaturas de 34 grados, todos los parasitoides, los tricogramas van a producir solo machos, ¿verdad? ¿Por qué pongo la temperatura? Es algo muy importante cuando se trabaja en los laboratorios de control biológico que están produciendo tricograma. Si ellos en el laboratorio se sube la temperatura a estos grados, ellos van a tener puros machos. Y podemos estar comprando nosotros puros machos para liberar, ¿verdad? Que no nos sirven en campo para liberar, nos sirven las hembras, que son las que van a ovipositar en los huevecillos. Entonces, el cuidado que se tiene en los laboratorios debe ser muy preciso, ¿verdad? Tengo experiencia trabajando como coordinadora de control biológico en laboratorios donde se producen insectos y sé perfectamente cómo se produce todo, tanto crisopa, tricograma, citotroga, espalangia. Entonces, conozco exactamente todos los problemas que pueden tener y por qué eso lleva a desilusión a veces de los productores que no funciona el control biológico, ¿verdad? Porque a veces no estamos vendiendo lo que se debe de vender y el productor no ve los efectos que debe tener el control biológico y por lo tanto no ve éxito, ¿verdad? Y bueno, también bajas temperaturas, no se fertilizan los huevos y se producen también puros machos, ¿verdad? Entonces es muy importante la calidad del tricograma. Y bueno, este tricograma presenta un ciclo muy corto. En 8 días podemos tener desde un huevecillo hasta un adulto. ¿Por qué es importante saber el ciclo biológico? Porque sabemos que en 8 días va a haber una generación de tricogramas cuando nosotros los liberemos en campo, ¿verdad? Adelante, por favor. Este es el ciclo común. Tenemos el adulto,
tenemos lo que es el huevecillo adentro de, ya sea que oviposite dentro de la larva. En el caso de tricograma va a ovipositar en huevecillo, como en este caso, pero hay otros parasitoides que van a interrumpir el ciclo biológico de la larva, en este caso del gusano barrenador. Entonces, la avispita adentro va a crecer, va a desarrollarse. De 5 días a 7 días va a estar lista para emerger, interrumpiendo el ciclo biológico del gusano barrenador y de todos los insectos plaga que puede ovipositar. En el caso de los otros parasitoides de otros grupos, van a interrumpir en el ciclo de la larva, ¿verdad? Si ahorita que salieron las larvas hibernantes tenemos parasitoides que ya estén ejerciendo acción, ellos van a hacer una regulación de esas larvas que están emergiendo ahorita, ¿verdad? De hecho, nosotros hemos sacado parasitoides de larvas hibernantes, y han salido parasitoides. Todas esas larvas que se quedaron de un año anterior, las hemos visto meses después y salen los parasitoides. Adelante, por favor. Y bueno, algo muy importante y por el cual a veces se fracasa el control biológico es la identificación correcta de la especie que estamos liberando. Generalmente debemos de liberar la especie nativa, ¿verdad?, que tenemos en cada región. Y también en cada cultivo, las especies varían de un cultivo a otro. No es la misma especie de tricograma que va a tener maíz a la que va a tener en nogal. Entonces, si se tiene error en lo que se están liberando, tampoco va a ser efectivo el control biológico, ¿verdad? Tricograma no es fácil de identificar morfológicamente. Tricograma, se tiene que realizar montajes en la minilla para su identificación. La identificación es exclusivamente de los machos, no hay identificación morfológica ni claves para identificación de hembras. Hay mucha plasticidad en la especie. ¿Esto qué significa? Todas las especies de tricograma se parecen, morfológicamente son iguales, entonces puedo confundir una especie con otra. Y las especies les llaman especies críticas o civilinas, que es una línea de investigación que trabajo en la universidad, identificando todas esas especies que morfológicamente no se pueden identificar, ya sea con cuestiones de morfología y con cuestiones de biología molecular. Y bueno, la identificación morfológica es la única opción para poder determinar tricograma. Desde 1990, el doctor Pinto, que es uno de los pioneros en determinar la mayoría de las especies de tricograma, ha trabajado las técnicas moleculares. Y esto ha servido para clarificar las especies mediante el ADN mitocondrial y el ADN nuclear. Adelante, por favor. Y aquí este es un trabajo, ella fue mi compañera en el doctorado allá en la Universidad de Nuevo León, la doctora Patricia España. Ella hizo por primera vez en México el primer trabajo sobre identificación de especies de tricograma en cultivos de importancia agrícola en México. Y ella lo hizo tanto en campo como en laboratorios, y encontró que los laboratorios tenían mezclas de especies que ellos estaban produciendo y vendían, ¿verdad?, los productores. Lo que encontró en campo también fueron las especies más comunes, como tricograma Priotiosum, Fuentesi, H. y otras especies que no son críticas como Topovirilia y Pintoi. Esas son las especies que ella encontró, tanto en campo y en laboratorio solo encontró 3 especies, pero había mezclas en esos laboratorios. Entonces, a veces la calidad, las personas que están trabajando ahí, no se hacen los estudios pertinentes para tener una especie única para vender. Siguiente, por favor. Este es el otro trabajo de ella también, otra de sus publicaciones. Ella lo hizo en el 2002, el primer trabajo sobre identificación molecular de especies en México, y también con otras técnicas un poquito diferentes a la anterior, hizo varias técnicas para determinar esas especies críticas, ¿verdad? Lo que ella encuentra aquí, dice que evidenciaron que las muestras de las especies críticas Fuentes y Yetzigun, dice aquí, se identificaron morfológicamente, que fueron identificadas en base a la morfología por genética, son la misma especie, ¿verdad? Adelante, por favor. Y bueno, este es un trabajo más reciente, se publicó en el 2014, pero se hizo otro trabajo de lo que se está liberando en los centros productores de tricograma en todo México, ¿verdad? Entonces, este trabajo lo realizaron en el 2010, ya hace casi 10 años y casi 18 años de cuando lo hizo la doctora Patricia, ¿verdad?
Y bueno, este trabajo también nos da los mismos resultados. Adelante, por favor. Tenemos aquí los laboratorios que ellos pidieron muestras, ¿verdad? Para poder ellos liberar su tricograma, perdón, para evaluar el tricograma por técnicas moleculares. Y bueno, estos son los laboratorios. Esto es lo que ellos dijeron que tenían, ¿verdad? Uno decía que no sabía y, estos son las especies que ellos dijeron que tenían, ¿verdad? Entonces ellos dicen que tenían Pretiosum, Exigum, uno de ellos no sabía y otro que tenía Platneri, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando ellos hacen la identificación de esas muestras? Pues resulta que nada más tienen dos especies, Pretiosum y Fuentesi, esos laboratorios, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de saber qué es lo que se está produciendo. Creo que ya vamos a entrar al 2020, se requiere otra evaluación de los laboratorios a nivel molecular para saber qué es lo que están vendiendo y también que ellos se pongan a trabajar a decir lo que realmente están vendiendo, ¿verdad? Y nosotros poderles aportar esta información, que ellos sepan lo que realmente tienen en sus laboratorios y puedan al productor decirle cuál es la especie que ellos tienen y cuál es la especie que están vendiendo, ¿verdad? Porque es muy importante. Adelante, por favor. Y bueno, esta es una de las preguntas que ahorita estaban haciendo, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a liberar ticograma? Bueno, primero lo que ya sabemos es lo de la brotación, ¿verdad? Que esta ocurrió a mediados de marzo, ¿no? Los primeros adultos están por emerger, tal vez este fin de semana, como decía el doctor Emidio, ¿verdad? Están por emerger los adultos. Cuando salga la primera trampa de este adulto, perdón, que caiga el primer adulto, entonces nosotros vamos a contar los días. En 5 a 7 días se llevará la copulación y oviposición. En 7 días se llevará la liberación. A los 7 días después de que de que cae la primera palomilla adulto, tenemos que liberar, se cuentan 7 días. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer previamente? Ahorita todos los que van a hacer liberaciones de ticograma ya deben de estar haciendo su pedido. Los laboratorios, cuando se saturan, no tienen la capacidad para poder liberar todo el tricograma, ¿verdad? En ese momento. Si ustedes hacen el pedido unos 10, 15 días antes, a ellos les van a dar oportunidad buscando más o menos la fecha en que vamos a tener el adulto. Ustedes pueden decir, estamos esperando el adulto este fin de semana, posiblemente lo queremos para el lunes o el martes de la siguiente semana, ¿verdad? Entonces hacen el pedido para que ellos se preparen. A ellos les va a costar 8 días duplicar la producción. Entonces ellos van a meter más pie de cría si ya hay una demanda de los pedidos que se van a tener y no se esperen al día que va a emerger el adulto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos van a llamar a pedir y va a ser difícil que puedan tener todo el material en su momento, ¿verdad? Entonces, sí se recomienda que desde ahorita digan en 8 o 10 días posiblemente ya vamos a necesitar el material. Ellos rápidamente hacen su conteo. Ahora, ¿cuánto se va a hacer? Se van a liberar 333 pulgadas cuadradas en 100 árboles en 2 generaciones. Algunas literaturas mencionan que hasta se hacen las liberaciones en 4 generaciones, pero lo que se ha visto aquí en la comarca lagunera, que la generación 1 y la generación 2 son la más fuerte, ¿verdad? Entonces tenemos que liberar tricograma en la primera y en la segunda. Lo hemos dividido nada más en 2 aplicaciones de tricograma, ¿verdad? O 2 liberaciones. Entonces, en la generación 1 se van a liberar 166 pulgadas en 2 dosis semanales, que correspondía a 83 pulgadas por hectárea y equivale a 200,000 avispitas por hectárea, ¿verdad? Esto en base a que cada pulgada cuadrada trae 3,000 huevecillos, aproximadamente entre 2,500 y 3,000 huevecillos, ¿verdad? La dispersión de ticograma es muy corta, es alrededor de 20 metros. No se va a ir de su nogalera, todo va a quedar ahí en sus árboles, ¿verdad? No se va a dispersar mucho. Y mínimo se debe de liberar en 25 sitios, todas esas pulgadas. Ahora, la calidad del material biológico va a jugar un papel muy importante para el éxito o fracaso del control biológico del gusano barrenador, porque el control de calidad es algo que a muchos, cuando yo era técnica de laboratorio, no lo hacíamos y no nos gustaba. Entonces, el control de calidad es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí voy a saber qué porcentaje de machos traigo.
Jamás nos van a decir a los productores cuántos machos traen o cuántas hembras, ¿verdad? Ese es el control de calidad que ellos tienen que hacer interno. Si ellos traen un 60% de porcentaje de machos, no va a funcionar para ustedes. Necesitamos que sea viceversa, ¿verdad? Que sean 30% de machos y que sea 70% de hembras. Lo más que se acepta son 60%, ¿verdad? Pero que sea viceversa, que sean más hembras las que van a funcionar. Entonces, no todas esas pulgadas, los tricogramas que van a emerger, son eficientes para parasitar, ¿verdad? Y también viene un porcentaje de defectuosos. Muchos de ellos están defectuosos. Después de tantas cruzas dentro del laboratorio, están haciendo cruzas todo el año. Muy pocos hacen lo que es introducir la especie nativa y reproducirla para que se vaya limpiando la genética de esas poblaciones, ¿verdad? Entonces están haciendo cruzas y cruzas y cruzas y vienen muchos defectuosos que vienen con las alas no maduras, no pueden volar, vienen con antenas dañadas, cuerpo dañado y muchos de ellos así nacen y así andan, ¿verdad? Entonces esos no van a ser efectivos para poder ejercer control, ¿verdad? Entonces, esto es importante pues también de que se haga pues lo que es el control de calidad y ustedes pueden tomar muestra de ese material que compran, ¿verdad? Pueden guardar 1 pulgada en un frasquito, después toman 50 avispitas de lo que emergió y pueden ver cuántos machos o hembras, ¿verdad? Sí, perdón, ¿quién era? No habló, perdón. Ok, entonces, lo que es tricograma pues es muy delicado, ¿verdad? Estamos pues confiando en los que están produciendo en los laboratorios y vamos a tener más cuidado con lo que estamos trayendo de fuera, ¿verdad? Porque lo que tenemos aquí es algo que ya se ha adaptado al clima de aquí, pero lo que traen de afuera puede ser que no se adapte. Ahora, otro de los cuidados que te tienen que tener, si ellos nos están dando material bueno, pero nosotros al momento de trasladar tricograma, si dura 5 minutos de calor en un vehículo, todo ese material se dañó. Entonces, si ustedes lo trasladan así de esa forma al campo, ya echaron a perder todos los tricogramas, ¿verdad? Entonces, ya no va a funcionar. Para eso lleven siempre sus hieleras, aunque les digan ellos que no es necesario, lleven una hielera con bolsas de hielo, lo que sea, para que lo mantengan de ahí hasta que lleguen a la nogalera, ¿verdad? Y ahí llegando a la nogalera, no pongan la hielera en el sol, ni nada de eso, sino que se tiene que tener mucho cuidado de estar siempre a la sombra el material. Igualmente colocarlo a la sombra en las bolsitas correspondientes, ¿verdad? Estas bolsitas son unas bolsas, allá tenemos lo que es el huevecillo de citotroga, con los tricogramas, pero estos se colocan en bolsas de canela, que es la forma comúnmente que se hace, y solo se hace una perforación con un clit. No debe de ser más grande la perforación porque van a entrar larvas de crisopas y larvas de otros organismos a comérsela o de hormigas, ¿verdad? Adelante, por favor. Y bueno, dentro de los trabajos que se han hecho sobre tricograma en huertas de nogal, está este trabajo, pero no es en gusano barrenador de la nuez, ¿verdad? Y encontraron estas dos especies, Plantneri, Trichogramma plantneri y Trichogramma pretiosum, en Nazas, Durango. Adelante, por favor. Este es un trabajo que hicimos nosotros ahí en la universidad y bueno, este es un trabajo para determinar quiénes eran los parasitoides del gusano barrenador aquí en la comarca lagunera, ¿verdad? Y bueno, se determinaron 120 parasitoides del género Trichogramma con un parasitismo de un 13%, que es un parasitismo natural que está ejerciendo Trichogramma, ¿verdad? De forma natural. Adelante, por favor. Y bueno, estos son algunos trabajos que se han encontrado sobre larvas y pupas del gusano barrenador. En muchos de ellos no tenemos el estado parasitado, ¿verdad? No hay información suficiente, ni los porcentajes de parasitismo están muy claros, ¿verdad? Sobre lo que han encontrado. Lo que está en negro son de Estados Unidos y lo que está en azul son de trabajos que se han hecho en México, ¿verdad? Entonces, estamos muy, muy pobres en cuestiones de lo que realmente tenemos de fauna benéfica en las nogaleras. Adelante, por favor. Y estos son algunos avispitas, son himenópteros como las abejas, las hormigas, pero son avispas muy pequeñas. Y estos son algunos ejemplos. Estas son el orden Hymenoptera, la familia que pertenecen, y estas son avispas que tal vez ustedes alguna vez se han topado por ahí revisando sus nueces o revisando las hojas, ¿verdad? Cuando andan en campo.
Este es el tricograma, que es una avispa de 0.3 milímetros. Es inconspicua, no lo van a ver a simple vista, es demasiado pequeña, ¿verdad? Adelante, por favor. Adelante. Este es uno de los trabajos que realizamos para determinar los insectos, ¿verdad? Estas son algunas de las nogaleras que nos permitieron el acceso para poder llevar a cabo nuestros estudios, ¿verdad? Adelante, por favor. ¿Y cómo nosotros obtenemos todo este material para poder determinar todo eso? Se colectaron huevecillos de la primera y tercera generación. En la primera generación no hubo nada, en la segunda tampoco, y bueno, la tercera generación es la que nos dio ya resultados, ¿verdad? Para larvas de primera y segunda generación, y bueno, vemos los huevecillos. Podemos entrenar personas para detectar huevecillos, ¿verdad? Eso es importante porque tenemos que contar racimos dañados. Entonces, a veces, si queremos ver huevecillos, se puede entrenar personas para que se vea el huevecillo de esta forma, aunque es muy difícil, ¿verdad? Y bueno, ya cuando está el daño en los racimos podemos ver esto y la larva que nosotros requerimos para poder ver el parasitismo. Adelante, por favor. Se colectan, nosotros para poder obtener los tricogramas de esos huevecillos del gusano barrenador, ponemos las nuececillas que tienen huevecillo, las ponemos en viales de este tamaño, y bueno, ya en el laboratorio, que esta es la facultad donde nosotros nos encontramos en la UGED, está el laboratorio de entomología y el laboratorio de biología molecular, donde hacemos todos esos trabajos, y podemos determinar los himenópteros o los parasitoides. Adelante, por favor. Y bueno, estos son el parasitismo principalmente de huevecillos del gusano barrenador, ¿verdad? Aquí estas son todas las nueces que nosotros colectamos que traían huevecillos y aquí podemos ver que muy pocos, tuvimos muy pocos parasitoides, alrededor de 120, ¿verdad? Y casi todos fueron en esta nogalera, ¿verdad? La mayoría de ellos y un poco en hormiguero, ¿verdad? Y bueno, estos son las nogaleras donde trabajamos, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos un buen parasitismo de forma natural. Adelante, por favor. Tenemos aquí lo que son larvas y pupas. Estas son de la primera generación y de la segunda son las nueces que colectamos. Aquí vemos en 700 y 800 en ambas generaciones. Y bueno, los parasitoides que emergieron y el porcentaje de parasitismo. Es relativamente alto, entonces podemos ver que en larvas está habiendo un control positivo, ¿verdad? Que hay himenópteros que están parasitando estas larvas, ¿verdad? Aquí tenemos casi el 66, ¿verdad? Adelante, por favor. Y bueno, tenemos aquí la composición de géneros, toda esta gran diversidad de insectos benéficos la pudimos encontrar, ¿verdad? Tanto en larvas como en pupas, ¿no? Entonces tenemos aquí las familias de todos los himenópteros y también tuvimos de taquínidos. Hay moscas que también están ejerciendo control sobre las larvas, ¿verdad? Tenemos los géneros, las especies, el número de insectos y los estados de desarrollo donde los encontramos. Adelante, por favor. Esta es la diversidad, ya en porcentaje. Tenemos los dos más importantes, Apanteles y Goniopsis, son dos géneros que están parasitando las larvas del gusano barrenador de la nuez. Adelante, por favor. Estos se los presento, este es Apanteles. Este es Macrocentrus, Venturia, son himenópteros que están ahí, ¿verdad? Adelante, por favor. Goniopsis. Goniopsis fue uno de los más abundantes. Phosoma viticole y Bracón, ¿verdad? Son otros himenópteros que están ahí presentes. Perdón, la anterior, por favor. Lo que pusimos aquí abajo, estos son nuevos registros para México y para Estados Unidos del gusano barrenador de la nuez, ¿verdad? Entonces, toda la información que generamos es nueva para el país y es nuevos reportes también, porque en Estados Unidos tampoco no se han reportado las nogaleras de allá. Todos los que están con flecha roja, estos son los nuevos reportes que obtuvimos, ¿verdad? Adelante, por favor. Tenemos aquí dos aportaciones más para México y para Estados Unidos también, ¿verdad? Generalmente casi todo no nos comparamos, sino que vemos la fauna de Estados Unidos muy parecida a todo lo que es el sur de Estados Unidos a la del norte de México, ¿verdad? Adelante, por favor. Aquí tenemos más y también fueron nuevos registros para México, nuevas especies que determinamos. Adelante, por favor.
También las moscas, a veces las moscas son muy molestosas en las nogaleras, ¿verdad? Pero no sabemos que muchas de ellas están ejerciendo un control, ¿verdad? Un control ahí con las larvas, sobre todo las larvas de los gusanos barrenadores, ¿verdad? Entonces, esas moscas que ven ahí, que a veces son muy molestas, son también nuevos registros para México, no se habían determinado a nivel de especie y también en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, estas moscas también pues hay que protegerlas, ¿verdad? No son tan malas como parecen. Adelante, por favor. Y bueno, de depredadores, pues tenemos la crisopa verde y las catarinas, y también hay arañas, ¿verdad? Adelante, por favor. Este es un trabajo para determinar especies de crisoperla, también nogaleras, son de diferentes autores aquí en México, y estas son las especies que más comúnmente han encontrado. Los 3 autores coinciden en Carnia, Rufilabris y Nigricornis. Adelante, por favor. Este también se hizo en estas nogaleras, aquí en la región. Adelante. Y bueno, la forma es hacer conteo, directamente, ¿verdad? Sobre las ramas. Se hicieron colectas directas también para verificar las especies, tanto de huevecillos, los hicimos llegar a adultos. Adelante, por favor. Aquí tenemos a los adultos, se les alimentó también con huevecillo de citotroga a cada uno de los adultos para poder tener la información. Adelante, por favor. Tenemos las especies. Y aquí hay que poner mucha atención, ¿verdad? ¿Cuál es la especie dominante en el cultivo de lo que es el nogal? Es Crisoperla comanche, ¿verdad? ¿Qué tenemos en todos los laboratorios del país en México? Crisoperla carnea. Erróneamente no nos está sirviendo mucho para nuestros nogales, ¿verdad? Entonces, el 87% es Crisoperla comanche, seguido de Crisoperla externa, Rufilabris y Carnia, en este caso, en cuestión de larvas que colectamos de 1.3, ¿verdad? Adelante, por favor. Tenemos acá otra vez comanche, también es alto relativamente en los adultos que colectamos, ¿verdad? Nigricornis, Rufilabris, también este es alto en los adultos. Muchos de ellos, de los adultos, puede ser que llegan a posarse o descansar ahí. Los que realmente sabemos que viven ahí son los que tomamos de huevecillos, larvas, pupas, que están ahí y los llegamos a crecer hasta adulto para determinar qué eran, ¿verdad? Son los que están viviendo dentro del árbol. Otros llegan a reposar de otros cultivos o de otras plantas y se posan ahí, pero no están haciendo su ciclo biológico ahí. Adelante, por favor. Y bueno, esta es la fluctuación poblacional. Como podemos ver, las crisopas se mantienen muy bajos, muy estables en la mayoría de las nogaleras. Adelante, por favor. Y bueno, otros depredadores que podemos encontrar ahí, muy parecidos a la crisopa, pero son diferentes géneros. Adelante, por favor. Y en cuanto a catarinas, que es otra de las especies que encontramos ahí, estos son algunos de los trabajos que se han realizado. Y bueno, Oya benigrum es uno de los principales, creo que todos los conocemos, y Hippodamia convergens, ¿verdad? Adelante, por favor. Este también es otro de los trabajos que nosotros hicimos en estas 3 nogaleras. Adelante, por favor. Y bueno, igual, contamos todos las catarinas o huevecillos, colectamos todo, tanto larvas como huevecillos, para ver qué es lo que estamos encontrando, ¿verdad? Aquí vemos la colecta directa y llevamos todo al laboratorio para poder determinar. Adelante, por favor. Y las especies que encontramos, estas son las más comunes: Hippodamia convergens, que tiene estas 2 líneas aquí en el pronoto, que es la parte después de la cabeza. Oya benigrum en su variedad café o gris, le llaman algunos, y negro, ¿verdad? Y Cygnus cervicalis y Coccinellida empuntata, ¿verdad? Pero la principal es Hippodamia convergens. Adelante, por favor. Aquí vemos en nogalera que es Venecia, la consideramos orgánica porque no se aplica nada, ¿verdad? Solamente se hace de trabajo cultural, y esta especie se ha establecido muy bien en este lugar, ¿verdad? Hippodamia convergens es más susceptible a los insecticidas que crisopa. Entonces, cuando las poblaciones son demasiado altas, hay que tener cuidado con lo que aplicamos. Hay que usar insecticidas biorracionales o que sean más selectivos, ¿verdad? Que no se lleven la fauna benéfica. Adelante, por favor. Y estas son otras especies de catarinas que también podemos encontrar ahí en los nogales. Adelante, por favor.
Y una parte muy importante son las arañas. También las arañas nos ayudan pues a controlar a los insectos benéficos, ¿verdad? Desde pulgones y huevecillos de otros insectos plaga, ¿verdad? Y bueno, estas son algunas de las arañas que hemos encontrado ahí, más comunes ahí en las nogaleras, ¿verdad? Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco pues su atención, ¿verdad? Buenas tardes. Perdón, ¿dónde es? Acá, perdón, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta, ya ve que nos recomendó poner en los bordos plantas o coberturas vegetales. ¿Cuál recomendaría usted? Bueno, hay unas, por ejemplo, el trompillo, ¿verdad? Que no sea un problema que no esté dentro de lo que es la nogalera, ¿verdad? Hay plantas que son muy atrayentes para lo que es los insectos benéficos cuando están floreando, ¿verdad? Esos nos pueden ayudar, ¿verdad? Una de ellas. Sí. ¿Y cuáles otras? Sería trompillo, perdón, ahorita no recuerdo el momento, ¿verdad? Hay unas que se dan solas, tipo maleza, ¿verdad? Pero que no causen problema, ¿no? Que tengan flores, perdón. Sí. Y bueno, pues si usted tiene, por ejemplo, el dato de los laboratorios que sí están revisados aquí en Coahuila, donde pudiéramos ir a comprar y que estar seguros que tiene algún control de calidad. Bueno, tenemos aquí afortunadamente uno de los laboratorios que fueron pioneros, ¿verdad?, en control biológico en toda Latinoamérica. Tenemos el laboratorio del CREROT y hay laboratorios particulares, ¿verdad? Generalmente se lleva control de calidad por parte de los técnicos con los que trabajan, ¿verdad? Nosotros, bueno, no tenemos inferencia como institución educativa en evaluar o revisar eso, ¿verdad? Pero nosotros podemos apoyar a todos los laboratorios a poder llevar a cabo lo que es el control, ¿verdad? Lo que es la evaluación sobre la especie que tienen, ¿verdad? Para que hagan, bueno, que ellos puedan hacer mejor su trabajo, ¿no? Gracias. Sí. Sí. Perdón. Doctora Verónica, sí, la felicito por su exposición, muy Gracias. Elocuente y creo que vamos a aprender bastante. Gracias. La duda que tenemos, tanto técnicos como productores, siempre, con lo que usted estaba mencionando, siempre hemos usado la Chrysopa carnea, ¿verdad? Sí, así es. Y la Comanche, pues quién sabe por dónde andará, muy bajo la especie, la cantidad. Sí. Independientemente de eso, sí tenemos resultados. Desde el momento en que vemos una crisopa de cualquier especie, ¿es correcto? O género o especie, ya sabemos que tenemos plaga. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. O sea, también son un indicador de plaga las crisopas. Así es. Si usted tiene ahorita un naranjo y ve las crisopas y andan ahí, es porque ya vamos a tener pulgones. Sí, es Como todos los densodependiente. ¿Verdad que sí? Está la plaga, está el insecto benéfico, sube la plaga, sube el insecto benéfico. Es Sí. una cosa que no falla. La otra sería, ¿cómo identifican los machos y las hembras si son miles y miles y miles y miles? Tengo esa duda, ¿cómo las seleccionan en el laboratorio? ¿Cómo apartan a los machos? ¿Cómo apartan a las hembras? Disculpe la ignorancia, pero tengo esa duda. En el caso de tricograma, dice usted, o de crisopas. De crisopas. De crisopas, bueno, O tricograma, como lo hagan. Ok, bueno, es un poquito diferente, ¿verdad? En el caso de tricograma, perdón, hay una fotografía por ahí, se me pasó en ese momento. En el caso de tricograma, los machos tienen muchas setas en las antenas, entonces es una característica, ¿verdad? Muy distintiva. Las hembras no tienen setas, son pelos así, lleno de todo pelos, las antenas. Entonces los machos presentan eso, las hembras no, son completamente sus antenas lisas, ¿verdad? Y bueno, los machos en relación al tamaño de la hembra, las hembras son muy grandes y los machos son muy, muy pequeñitos, ¿verdad? En el caso de ellos. Morfológicamente sí, prácticamente cómo los separan, esa es mi duda. Pues tienen dimorfismo sexual, viendo las antenas si son machos o no, y bueno, y ya la genitalia del macho, ¿verdad? No sé si a eso se refiere, perdón. Perdón, no sé si a eso se refiere. Perdón, yo me refiero, sí. si son miles de insectos los que tiene el laboratorio, sí. acaban los machos
y acaban las hembras. No. O sea, ¿cómo hacen sí, no. el porcentaje Sí. de que habla usted? Sí, no, se toman pulgadas cuadradas o centímetros cúbicos, se toman los centímetros, se ponen a emerger, se cuantifica, ¿verdad? Primero la emergencia para ver cuántos están emergiendo, ver el porcentaje de emergencia, y luego una vez que emergen se toman alrededor de 100 tricogramas y vemos de ese lote cómo anda la proporción, ¿verdad? De machos y hembras, se cuentan todos, ¿verdad? Todos se tienen que contar para poder hacer el cálculo. Pues mucho trabajo. Sí. Dos comentarios. Sí. Uno, para complementar nada más la pregunta de la señorita a mi derecha, Sí. puede utilizar trébol Trébol, o puede utilizar avena. Albergan mucho benéfico, reblandecen el suelo y aportan mucha materia orgánica. Y la otra no la tenía, es ahorita para el ingeniero Alex. Porque dice que cómo separan todo, o sea, tomas una muestra, no separas todos los que vas a liberar en es campo. por lote, Sería cada una lote, locura. sí, cada Sería lote una que se locura. reproduce. Una que- muestra y Ujú. sacas el porcentaje. Sí, Tan, así tan. es, sí. Gracias. Sí. Cada lote debe de llevar una muestra, ¿verdad? Los lotes se les llama, cada día que yo voy a meter a parasitación, ese es un lote, ¿verdad? Sí. Doctora, Adelante, ¿sí? ¿cuál es la vida promedio del tricograma? El ticograma va a vivir muy poco, ¿verdad? Ya alrededor de 15, 20 días el ticograma puede ya no sobrevivir, ¿verdad? Generalmente su ciclo de vida es muy corto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a liberar en un lapso de 7 días 2 veces en el periodo para lo del gusano barrenador de la nuez, entonces ya a los 14, 15 días, si vemos muchas infestaciones del daño, ya muchos de nuestros ticogramas ya ovipositaron, ¿verdad? Hicieron su ciclo en esos días de ovipositar la mayor parte de descendencia y casi seguro que ya va a ser muy poco la población que pueda estar presente ahí, ¿verdad? A los 20 días, ¿verdad? Gracias. Sí. Buenas noches. Estamos a días de empezar las liberaciones de Crisopa Sí. y los laboratorios pues, no nos dan abasto para los pedidos, Sí. por lo cual tenemos que acudir a otros estados. ¿Ustedes nos pueden auxiliar en identificar qué Crisopa nos están enviando? Claro que sí, con mucho gusto. Si ustedes tienen un material que les ha llegado, tomen una pequeña muestra, ¿verdad? Si es en Crisopa, viene en centímetros cúbicos lo que venden, entonces podemos tomar una pequeña porción de ese centímetro cúbico, ¿verdad? Y ponerlo nosotros a emerger, ¿verdad? Okay. De lo que venga. Y de tricograma igual. Las pulgadas, guardaron la mitad de una pulgada o menos de una mitad de una pulgada para ver qué es la especie que traen. Ahí tenemos que hacer rápido un análisis genético. La identidad de la especie la podemos hacer en un día. Tenemos los primers necesarios o los genes que vamos a amplificar para la identidad de la especie. Nada más tendríamos que esperar la secuenciación, que esa nos dura 24 horas, enviar el material y que regrese la secuenciación para ver la identidad. Gracias. Hay una base de datos de todas las secuencias génicas de insectos en el internet que se llama GenBank y rápido podemos nosotros verificar la especie. Sí. Muchas gracias. Sí, a usted. Sí.